buenos días Adelante, a Liber. todas, a Buen todos. día. Pues muchísimas gracias por participar. Este es uno de dos momentos que vamos a tener esta semana y particularmente este trabajo que venimos haciendo con WRI para poder identificar los cobeneficios en los proyectos que hacemos desde la metrópoli. Pues el día de hoy lo que nos quiere compartir WRI es justo cómo hacerlo para nuestros proyectos desde nuestros municipios o instancias de gobierno del estado o metropolitanas. Vemos muchísimo valor en este tipo de contenidos y sobre todo que nos sigue permitiendo tomarlo desde nuestros espacios gracias a la virtualidad. La pandemia nos dejó cosas buenas y creo que este tipo de mecanismos también lo es. Y esperamos que sea de todo su interés y sobre todo que le saquemos todo el provecho a esta sesión. El equipo de WRI siempre cuenta con disponibilidad para cualquier duda o pregunta. Entonces, pues esto sería todo de mi parte para justo iniciar con esta capacitación. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por prestarnos este par de horas del día de hoy para capacitarnos y seguir ambicionando juntas y juntos una mejor metrópoli. Muchas gracias, Liber. Pues sin más, también está Betty Cárdenas. Muchas gracias. Pues me uno al saludo de Libertad. De verdad, en WRI México estamos muy contentas de poder compartir este espacio con todas ustedes y todos y todas ustedes. Creemos que este es un momento en donde no solamente vamos a revisar algunos conceptos generales de cómo construir indicadores, pero como ya lo dijo Libertad, es hacer algún ejercicio, empezar a platicar de un ejercicio muy práctico para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y también estamos más que dispuestas y dispuestos a continuar este diálogo con todos, todas y todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Betty. Entonces, adelante, Ceci. Ok, gracias, José. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana Cecilia Perales, soy coordinadora de calidad del aire en WRI México. Les agradecemos mucho su asistencia a la sesión de capacitación del día de hoy en materia de indicadores de impacto para la evaluación de beneficios ambientales en proyectos urbanos para el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, la sesión del día de hoy tiene como objetivo dar a conocer la relevancia y la oportunidad de diseñar y establecer indicadores de impacto ambiental como un valor agregado a los resultados de los proyectos de infraestructura urbana, incluyendo también los de movilidad. Entonces, bueno, pues para comenzar la sesión del día de hoy, le cedo la palabra a Tania López y a Sandra Meneses, quienes estarán facilitando la capacitación, así como también compartiéndonos algunos ejemplos, algunos casos de estudio, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en Bogotá. Entonces, adelante, Tania. Bueno, buenos días a todos. También me uno al saludo y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Lo que vamos a hablar en primera instancia es de los efectos medibles de los contaminantes del aire en la salud y en el ambiente y su relación con el cambio climático. Después vamos a conectar con la importancia de los indicadores de seguimiento e impacto de los proyectos urbanos y vamos a hablar también en general de la construcción de indicadores de impacto o de los indicadores de seguimiento de proyecto y de algunas precisiones o algunos temas más específicos respecto a la construcción de indicadores. Después también les voy a hablar también de una manera muy resumida de cómo se cuantifican los impactos en calidad del aire, específicamente los impactos que tienen que ver con la salud de la población. Y después vamos a ver los casos de estudio, tanto en el que se realizó en Bogotá de barrios vitales, como el que se realizó aquí respecto al proyecto de mi macroperiférico que tiene que ver con la sustitución de vehículos de mejores tecnologías. Bueno, pues solamente para sentar las bases de qué es contaminación del aire y cómo se relaciona con cambio climático, pues decimos que una atmósfera está contaminada cuando hay presencia de agentes físicos, químicos y biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. Estos contaminantes provienen de emisiones de actividades antrópicas, de nuestras propias actividades, sobre todo en las ciudades, cuando nos movemos, cuando usamos el auto, la industria que emite contaminantes y que utiliza combustibles fósiles,
los comercios y servicios que también utilizan combustibles para cocinar, como el caso de los restaurantes u otro tipo de giros que tienen emisiones a la atmósfera, e inclusive en nuestra casa, cuando nosotros cocinamos, también emitimos ciertos contaminantes a la atmósfera. Y también tenemos, por otra parte, las emisiones naturales o las fuentes naturales, que son los incendios forestales, que de hecho a ustedes les pega bastante esto de los incendios forestales, sobre todo de los incendios que se dan en el Parque de la Primavera, ¿no? Y bueno, también es importante decir que en nuestro país existen 6 contaminantes criterio normados, tienen una norma el que no se debe rebasar para salvaguardar la salud de la población. Son 6 contaminantes, son PM10, PM2.5, que son partículas menores o con diámetros menores a 10 micras y a 2.5 micras. El ozono, que bueno, es muy conocido en muchas de nuestras ciudades, que además tenemos problemas en la mayoría de nuestras ciudades con partículas de ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Perdón, ahí me faltó el ozono, pero el ozono también, no, perdón, está el ozono, está normado. Y bueno, también como dato importante de la importancia de la contaminación del aire, pues la OMS ha calculado que el 99% de la población respira aire que supera los límites recomendados por la OMS. Es decir que tenemos, y sobre todo la exposición de contaminantes es elevada en países de ingresos medianos y de ingresos bajos, lo cual se junta con otros factores de vulnerabilidad y de susceptibilidad, lo cual es muy grave en algunos de nuestros países. La calidad del aire está estrechamente relacionada con el clima del planeta y con los ecosistemas. Yo digo que tanto la contaminación del aire como el cambio climático son problemas, son las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque muchas de las fuentes que generan contaminantes del aire y que tienen efectos en la salud también generan gases de efecto invernadero, contaminantes de efecto invernadero, que en una mejor gestión deberían integrarse estos dos temas y así eficientar mucho los recursos en general que se utilizan para estos programas. Entonces, les decía, las políticas que están orientadas a reducir contaminación del aire, pues también benefician el clima y reducen la carga de mortalidad y de morbilidad y mitigan el cambio climático. Bueno, los efectos de la contaminación del aire en la salud son diversos. Hay muchísimos estudios que han encontrado relaciones con el aparato respiratorio, con el corazón, con el aparato reproductor, con la cabeza. Existen muchísima evidencia de que hay efectos en la salud. Los que más se han estudiado son efectos, sobre todo efectos crónicos que están relacionados con enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares, cáncer de pulmón, también efectos en la salud reproductiva y últimamente efectos cognitivos también se han encontrado en adultos mayores y en infantes. Entonces, bueno, existe una gran cantidad de evidencia de los efectos en la salud y bueno, pues de hecho en esta semana están recordando el episodio sucedido en Londres por 1540 y tantos, en donde pues se murió gente por respirar aire contaminado, que era básicamente ácido sulfúrico. Pero bueno, también tenemos estimaciones de mortalidad asociadas con estos efectos. Este valor de 2.795 casos de mortalidad que se atribuyen a la contaminación del aire en Jalisco proviene de estudios que se han realizado a nivel mundial en donde se evalúa la exposición, particularmente de PM2.5 y de ozono, y se hacen este tipo de estimaciones que nos dan la dimensión de cuál es el efecto de este problema. Por otra parte, también tenemos que los contaminantes del aire tienen efectos en el cambio climático. Estos son algunos contaminantes, como por ejemplo, ahorita vamos a ver los forzadores climáticos de vida corta, los patrones de lluvia, en donde tenemos contaminantes, partículas que están dispersos en la atmósfera y que son puntos de condensación de lluvia y que entonces alteran los patrones de lluvia. También estas
pues sí, capas de aerosoles que se encuentran en la atmósfera, reducen la radiación solar y eso produce efectos de balance radioactivo en las atmósferas. Y también tenemos efectos en los cultivos. Sobre todo se ha estudiado mucho el ozono, que es un contaminante que tiene efectos oxidativos y que tiene efectos importantes en la producción de los cultivos y que se ha estudiado, les decía, en Europa y en otro tipo de lugares. Bueno, como les decía, este valor que les di hace un momento para el estado de Jalisco se puede consultar en estas herramientas que ustedes pueden acceder. Les recomendamos, les sugerimos que pueden acceder a este tipo de herramientas para darle contexto al problema de la contaminación. En este caso, hay un estudio que se llama La carga global de enfermedad, que está a su vez auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene esta plataforma que es el Institute of Health Metrics and Evaluation. Y ahí es donde se muestran los resultados que pueden visualizarse los resultados de diferente manera y pueden hacer comparaciones, pueden ver los resultados de los diferentes estados, la información está a nivel de estado y lo pueden comparar con otros países, con otros estados de otros países. Hasta ahorita me parece que está a nivel de estado en algunos países, no en todos, pero es una herramienta que utilizamos mucho para darle contexto al problema de contaminación del aire. Y bueno, pues eventualmente creo que ustedes van a tener esta presentación para que le echen un ojo a esta herramienta. Y bueno, como les decía, ¿cuál es la conexión entre contaminación del aire y cambio climático? Bueno, pues existen contaminantes, por ejemplo, el carbono negro, que forma parte de las partículas de las que les decía, este PM2.5 y de las PM10, que también calientan en la atmósfera y de hecho tienen un potencial mucho mayor que, por ejemplo, el CO2 cuando está en la atmósfera. Entonces, este es el tipo de contaminantes que tenemos doble ventaja, ¿no? Tanto reducimos sus impactos locales en la salud, como sus impactos ya sea regionales o globales. En el caso del Black Carbon se asocia más con cambios climáticos a nivel regional. El metano, por su parte, pues forma parte o puede formar parte del ozono, o sea, es un precursor del ozono y bueno, pues también tiene una potencial de calentamiento mucho más elevado que el CO2. El ozono troposférico, por su parte, pues también tiene efectos tanto locales como regionales. Y bueno, pues los hidrofluorocarbonos, que en realidad estos afortunadamente se han ido reduciendo y se ha podido ver una mejora en la capa de ozono estratosférica, que es la que nos protege. Y finalmente, quiero dejar en el imaginario como reflexión que, bueno, muchos de los ambientalistas recientes pues han mostrado este tipo de esquemas en donde nos muestran que estamos como en una visión de túnel del carbono en el que nos estamos enfocando solamente a reducir emisiones de carbono cuando para transitar a una verdadera sustentabilidad ambiental tendríamos que voltear a ver también los problemas de contaminación del aire, de pobreza, de crisis del agua, de eutroficación. Realmente todos estos problemas pues tienen que estar considerados dentro de una problemática de sustentabilidad ambiental y se tienen que tratar en conjunto. Entonces, solamente esto lo dejo como reflexión para todos. Bueno, pues ya entramos en materia de indicadores. Yo voy a hablar de las generalidades en los primeros 10-12 minutos. Para que nos sirven por qué son tan importantes. Y posteriormente va a tomar la palabra mi colega Sandra Meneses, en la que va a hacer hablar un poquito más en específico de estos indicadores y de cómo se está construyendo esta guía de WRI por parte de WR Colombia. Bueno, aquí quisiera empezar comentando que los indicadores son parte de este seguimiento y monitoreo de evaluación de los proyectos. Sugiere o lo que se recomienda es que se desarrollen previo a la ejecución del proyecto
Y bueno, esto también sirve como, como puede servir en algún momento incluso para, para el financiamiento. Este tipo de indicadores se pueden crear antes, después o en ambos, o antes o después de la ejecución del proyecto, o, o sea, antes y después. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que ha habido algunos proyectos en los que se evalúan este tipo de indicadores de impacto e incluso sirven para solicitar financiamiento para el proyecto. Porque ahorita vamos a ver, hay unos indicadores que pueden llegar a análisis costo-beneficio, en donde se comparan los costos de la implementación de la intervención frente a los beneficios que se podrían obtener en este caso específico en la salud. Voy a estarme todo el tiempo refiriendo a indicadores de calidad del aire. Entonces, son muy importantes al inicio, pero también son muy importantes al final, porque son, digamos que un plus, además de sus indicadores de resultados, de haber cumplido con los objetivos del proyecto, les da un plus porque están también evaluando cuáles son los efectos o los impactos sociales en términos, obviamente, de salud. Otra vez reitero que es en el caso de calidad del aire. Bueno, pues un indicador básicamente es una herramienta de un programa o de una política o de un proyecto en el que usa variables tanto cuantitativas o cualitativas, y pues lo que miden es el logro de los objetivos de los programas, ¿no? Entonces estos, pues los beneficios de estos indicadores que regularmente además se solicitan como parte de la gestión de los mismos proyectos es, bueno, si tenemos buenos resultados, podemos conseguir continuidad de los proyectos, podemos también hacer ajustes tanto intermedios a proyectos, perdón, podemos hacer ajustes en el proyecto a lo mejor a la mitad del proyecto, o ajustes a proyectos que se hayan proyectado a diferentes años, multianuales, y también justifican el uso de los recursos públicos, como les decía, ¿no? Cuáles son los beneficios, no solo en términos de resultados y de buscar y de cumplir los objetivos, sino también un plus adicional de cuál es el beneficio social y económico. Y bueno, pues esta información nos sirve para el desempeño, para mejorar el desempeño de los mismos proyectos y al mismo tiempo impulsar la mejora y el mayor uso, que yo creo que, bueno, muchos de ustedes que han estado involucrados en proyectos públicos, pues hay una secuencia en la que este tipo de indicadores nos ayudan a mejorar los procesos también de seguimiento, de evaluación y de resultados de estos proyectos. La siguiente, por favor. Bueno, estas herramientas, pues lo que es un indicador es que nos muestra un indicio o nos señala la situación o la actividad o los resultados sociales, ¿no? Entonces, ya como comenté, tienen que estar alineados con los objetivos y los alcances del proyecto y deben de representar una relación, bueno, lo que se recomienda es que representen una relación entre dos variables. Un número no es un indicador. Tiene que haber una relación algebraica, y esto me lleva al siguiente punto, que es regularmente se recomienda que los indicadores relacionen una variable con una referencia, es decir, el establecimiento de líneas base. Entonces, yo parto de una base, de una línea base, y entonces mido después de la intervención qué ocurrió, si hubo un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces, esto es importante porque lo que dicen es que un número per se solito, sin ninguna referencia, no es un indicador. Hay diferentes tipos de indicadores y también lo va a tocar mi colega Sandra. Tenemos indicadores de procesos, tenemos indicadores de productos, tenemos indicadores de resultados, que son los que están íntimamente ligados con los objetivos del proyecto.
e indicadores de impactos o de efectos. En este esquema del Coneval, aquí se les denomina efectos, que son los indicadores para verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa. Y bueno, esto lo vamos a ir desglosando poco a poco en la plática. Vamos a ver cómo en el proyecto de macroperiférico tiene un objetivo específico en términos de movilidad, pero con las intervenciones que se podrían hacer o se pueden hacer, pues también podríamos tener beneficios en términos de los impactos en salud. Muy rápidamente, un ejemplo de este tipo de proyectos es un componente que tiene este análisis histórico de los beneficios en la salud de la población asociado a la calidad del aire, en el que no solo se evaluó de una manera retrospectiva cuáles eran los beneficios, cuáles fueron los beneficios por todas las medidas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, sino que también se evaluó de una manera prospectiva cuáles serían los beneficios económicos si se instalaran equipos de control en los vehículos pesados de circulación en la Ciudad de México. Entonces, uno de los indicadores que se plantearon fue evaluar el número de muertes reducidas anuales atribuibles a esta reducción o a esta medida de control de los vehículos pesados. Y se realizó también este análisis, les decía, ex ante, es decir, antes de la realización de esta intervención, un estudio costo-efectividad que nos dijera cuáles eran los beneficios netos de hacer esta instalación de dispositivos de control y contra los beneficios en términos de salud. Aquí solamente quiero resaltar del lado derecho que pues este es el modelo conceptual del análisis de este estudio de costo-beneficio. Y miren, para llegar a los beneficios netos, pues tenemos que primero estimar cuáles son los costos de la implementación de la medida. Eso es por una parte. Después, también tenemos que evaluar cuáles son los beneficios en la salud, que eso implica una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo, de procesos de estimación. Entonces, bueno, no es algo trivial. Todas estas cajitas representan estos procesos de estimación. Y bueno, nada más muy rápidamente, lo que tenemos que saber es, primero son las emisiones basales, cuáles son las emisiones basales de esta flota vehicular. Después, cómo transformar estas emisiones a concentraciones de exposición, que más adelante voy a platicar más en detalle cómo se hace esto. Después se evalúa la exposición de la población, entonces es ya que tenemos la conversión entre paréntesis de emisiones a concentraciones, lo relacionamos con la población que está expuesta y después evaluamos el impacto en la salud a través de las funciones exposición-respuesta que vienen de estudios epidemiológicos. Entonces yo solamente quiero ahí dejarles este ejemplo de que no es trivial hacer todo este tren de cálculos o de estimaciones, pero pues ya hay metodologías que están bien definidas para hacerlo. Bueno, los resultados de esta estrategia, no voy a andar mucho por el tiempo que tenemos, y lo pueden consultar en el estudio que está referido, es que la estrategia tiene el potencial de reducir las muertes atribuibles a la contaminación del aire en más de 80 muertes por año, y esto se traduce en beneficios esperados del orden de $250 millones por año. Este es el lado derecho muestra el resumen de los resultados, pero bueno, a grandes rasgos, lo que quería platicarles es cuál es la importancia de hacer estos estudios. Al final tenemos, les decía, estos resultados que están monetizados y que de alguna manera, les decía, sirven para que en primera instancia se pueda solicitar presupuesto para estos proyectos y también en términos de transparencia, que es muy importante, saber qué está ocurriendo con el dinero que se está usando
del dinero público que se está usando para los proyectos públicos. Adelante, Sandra. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Meneses, consultora para WRI Colombia. Mi intervención en este segmento se centra en presentar la propuesta que hace WRI para el diseño y evaluación de indicadores de impacto en calidad del aire, en proyectos de infraestructura, intervención urbana, movilidad, entre otros. Para ello, pues vamos a ver qué son los indicadores, cómo se construyen y al final de la presentación, en el próximo segmento, veremos un caso de estudio puntual para Bogotá, Colombia. Inicio diciéndoles que los gobiernos realizan muchos proyectos e iniciativas en el sentido de mejorar la calidad de vida de la población, en mejorar el entorno. Y dentro de dichos proyectos se mencionan, y mucho aquí en Colombia se mencionan beneficios en calidad del aire, pero no se tiene cómo medirlos cuantitativamente. Es por eso que WRI viene trabajando hace muchos años en elaborar la guía para el diseño y evaluación de indicadores en calidad del aire, como una propuesta de cooperación a los gobiernos. Por tanto, estos indicadores de calidad del aire se convierten en una herramienta idónea para evaluar el estado, el avance de una intervención que realiza el gobierno y brindan esta posibilidad de evaluar unos beneficios que evolutivamente se pueden presentar de manera posterior a la implementación. Es decir, posterior a la implementación de esta intervención o este desarrollo de infraestructura, vamos a conocer si tiene efectos positivos o negativos. Por eso la invitación de WRI siempre será cuantificarlos. Los indicadores ahí, como ven en la lámina de calidad del aire, pueden presentar 3 características muy claras y comunes. Simplifican, basado que un indicador puede considerar alguna de estas dimensiones dentro de la social, la ambiental, la económica, que mide una situación. Tenemos un conjunto de datos, tenemos un conjunto de mediciones que se pueden determinar como línea base para un periodo y cuál es ese cambio de esos datos o esas mediciones luego de una intervención. Y ahí podemos determinar el impacto. Que comunican muy de la mano con la toma de decisiones de los gobiernos cuando evalúan indicadores, nos permiten conocer esa situación y asimismo los gobiernos realizan la estrategia de gestión en calidad del aire que se hace en los grandes centros urbanos. Para la construcción de los indicadores de calidad del aire se debe contar con la estructura de la cadena de valor, es decir, nosotros en nuestra guía de la cadena de valor lo utilizamos es cuáles son esos insumos, cuáles son esas actividades, qué tipo de productos, qué resultados e impactos se deben tener en cuenta para la construcción de estos indicadores. Ya contando con este análisis, los pasos para llevar a cabo la construcción de los indicadores de calidad del aire son inicialmente 5. Pero antes de dar inicio con el primer paso, nosotros debemos contar con una fase inicial en donde nos preguntamos qué tenemos en una ciudad, qué tenemos en Guadalajara, qué tenemos en Bogotá, qué tenemos en Barranquilla, en Cali, Medellín, qué tenemos de información de calidad del aire. Y ahí sí iniciamos con la construcción de indicadores, que son 5 pasos. Identificar el objetivo, definir el tipo del indicador, redactar el nombre del indicador, que es una propuesta que hace WRI, escoger la batería de los indicadores y que esta batería de indicadores sea adecuada y que tenga algunos criterios claros, que sean relevantes, sobre todo económicos, porque pues puede que el indicador sea muy ambicioso, pero económicamente la ciudad o el territorio del país o el área no tienen la suficiencia financiera para llevar a cabo el diseño y evaluación de estos indicadores. Deben ser medibles y adecuados al contexto ambiental y de calidad del aire que se requiere. Y un quinto paso es construir esta ficha. Entonces vamos a ver cada uno de estos pasos. La fase inicial, como les mencioné, dentro de la fase inicial nosotros nos preguntamos, o los gobiernos, o los gestores de calidad del aire o cambio climático, acción climática, deben preguntarse qué estudios hay,
¿sí? Que si tenemos estudios de exposición personal a contaminantes en una zona de intervención, si se tienen estudios de concentración atmosférica mediante una red de monitoreo de 3 o más estaciones, si se dispone de recursos o capacidades para desarrollar aforos vehiculares. Los aforos vehiculares son muy importantes en la concepción de gestión de la calidad del aire. Y seguido de eso, si contamos con esos factores de emisión por contaminante en una ciudad, o si contamos con factores de emisión, por ejemplo, en otras fuentes, como lo mencionaba nuestra compañera, en resuspensión, en fuentes de área, en industrias. ¿Sí? Entonces, con esas preguntas, con la respuesta a esas preguntas, nosotros nos podemos ir guiando y acercando a tomar decisiones para mirar e identificar cuál es el indicador que nosotros debemos evaluar. Entonces, dentro de nuestra guía, nosotros elaboramos unos árboles de decisión que nos invita a hacer esas preguntas. Por ejemplo, la que ustedes ven en la lámina es, iniciamos diciendo, tenemos estudios de concentración atmosférica de contaminantes para la zona de intervención, la zona donde queremos mejorar. Si decimos sí, hacia dónde nos orientamos, si decimos no, pero bueno, si no tenemos ese tipo de estudios, tal vez disponemos de una red de monitoreo de calidad del aire del alcance ciudad y que pueda estar cerca del proyecto de intervención. Entonces, estos árboles de decisión nos llevan a identificar cuál es el indicador que nosotros podemos llegar a evaluar. El primer paso es identificar el objetivo a medir o a cuantificar. Antes de iniciar con todos los pasos para la construcción de indicadores, quiero contarles que WRI lo que hizo fue recopilar mediante fuentes, paper, documentos, que se pudieran agrupar en esta guía y poder proponer la construcción de los indicadores. Esta es una propuesta que nosotros hacemos para evaluar los indicadores de calidad del aire en un proyecto de intervención. Y para ello es importante indicarles que es la metodología que nosotros estamos proponiendo, pero existen muchas a nivel ciudad, a nivel país, muchos departamentos de planeación de diferentes países tienen otro concepto, otra metodología, pero se centra en la recopilación que hicimos nosotros, un ejercicio de varios meses para poder presentarle esto a los gobiernos y a las ciudades y que lo pongan en práctica. Entonces, el primer paso es identificar el objetivo a medir o a cuantificar. Para ello, debemos preguntarnos qué se quiere lograr. Es una situación deseada respecto a un problema. Y para ello nosotros proponemos esta estructura. Acción que se espera realizar con un verbo en infinitivo. El objeto por el cual recae la acción y los elementos adicionales dentro del contexto descriptivo. ¿Sí? Este objetivo se une a la mayoría de metodologías que encontramos y es que debe ser específico, medible, realizable, realista, económicamente viable y ante todo limitado en un tiempo. Siguiente. Para definir el tipo del indicador, como nuestra propuesta es hacer indicadores de impacto, ¿sí? Habiendo respondido ya a la pregunta ¿qué se quiere lograr? Se identifica la etapa de la cadena de valor en la cual se ubica el objetivo. Entonces, dentro de la cadena de valores, si vamos a tener insumos, si vamos a tener actividades, si nuestros objetivos es tener productos, resultados o impactos, como lo dijo nuestra compañera Tania, que es decir que estos indicadores son para verificar el efecto social o económico en una población. Entonces, en esta guía proponemos indicadores de impacto en calidad del aire. El tercer paso es redactar ya el indicador. Entonces, redactar el indicador depende en gran medida del objetivo que se desea verificar, ya que toma sus componentes y los ubica en una nueva estructura, pero nos permite ser trazables con nuestro objetivo que nos propusimos. En indicadores de impacto, algunas veces la estructura no opera y puede de alguna manera optar por utilizar variables cuya medición nos permita de alguna manera reflejar cambios en el bienestar social o económico, ¿sí? El objetivo, para un ejemplo, es reducir emisiones de contaminantes del aire en un polígono o ruta de intervención. Puede seguir la ubicación en un barrio, en una localidad, en una región.
nuestro indicador tendría la estructura objeto, verbo conjugado y elemento descriptivo. Sí, como les mencioné, algunas veces la estructura no opera, pero lo importante sí es que tenga la trazabilidad y la secuencia lógica con el objetivo. El cuarto paso es escoger la batería de los indicadores, ¿sí? Porque nos pueden salir muchos objetivos, pero tenemos que escoger cuáles son los indicadores más relevantes que nosotros tenemos que hacer. Entonces, frecuentemente se encuentra que más de un indicador permite verificar el cumplimiento del objetivo, pero esto depende de la cantidad de la información con la que se cuenta en una ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, en Guatemala no había una red de monitoreo. Entonces, si no hay una red de monitoreo, yo tengo que mirar cuál es el indicador más aconsejable para mi ciudad. Esto depende también de la cantidad de información que yo tenga disponible en la región, localidad, zona o ciudad, las diferentes mediciones, entre otros factores. Para la adecuada escogencia de los indicadores es importante o aplica tener ciertos criterios básicos de calidad. Nuestra propuesta es que sean claros, que exprese de manera precisa el objetivo a medir, que sean relevantes, económicos, que sea medible, porque estamos hablando de indicadores de impacto, que sea adecuado, que también sea sensible. Cuando nosotros mencionamos que sea sensible, hacemos referencia a que capture los cambios en periodos cortos o en periodos medios del tiempo. Para ello también, dentro de escoger la batería de indicadores, y no quiero no dejar de decírselos, la participación de los actores es fundamental y todos lo sabemos, y los que hemos trabajado en gobierno sabemos que nosotros como gobierno solo no podemos llegar a implementar este tipo de indicadores. Necesitamos de la participación de todos los actores, muchas veces que no son de nuestra misma misionalidad, pero que sí los necesitamos para el desarrollo de nuestra evaluación de indicadores. También tenemos que tener en cuenta si necesitamos expertos especializados, porque nos ha pasado que, por ejemplo, Bogotá tiene expertos en modelación de tráfico, tenemos expertos en modelación de pronóstico, de calidad del aire, pero hay otras ciudades que no lo tienen. Por ejemplo, Barranquilla es una ciudad que no cuenta con esos expertos. Entonces, todas esas preguntas y todas esas connotaciones son muy importantes en el proceso de elaboración de los indicadores de calidad del aire. También es importante que nos preguntemos si tenemos redes de monitoreo, si tenemos sensores de exposición personal para elaborar esa batería, escoger esa batería de indicadores. Finalizo mi segmento con el paso quinto, y es la construcción de hoja de vida del indicador. Existen muchas propuestas en la web, en otros gobiernos. Aquí en Colombia, les comento, nosotros nos regimos por un departamento que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Ellos ya sacaron la guía de indicadores, pero la guía de indicadores a nivel gubernamental en cuanto a seguimiento financiero. Hay muchísimas propuestas, pero nosotros hemos escogido que para la construcción de la hoja de vida de los indicadores de calidad del aire, nuestros elementos básicos, nuestros elementos descriptivos se deben reunir en nombre del indicador, descripción general, fuente de información, periodicidad, año inicial de la serie histórica. El año inicial de la serie histórica tiene connotaciones muy técnicas y muy detalladas y mucho de análisis para poder hacer una buena relación con la posintervención. Debemos tener también un objetivo importante, una metodología de cálculo, la forma de cálculo, la unidad de medida y, ante todo, comentarios y análisis de la situación o comportamiento. La que ustedes están viendo en la diapositiva es la propuesta que nosotros estamos haciendo aquí en Bogotá, y que más adelante les voy a comentar cómo fue el resultado de evaluar indicadores de impacto en calidad del aire para algún proyecto de movilidad urbana en Bogotá. Muchas gracias, y pues ahorita continuamos en el otro segmento revisando los casos de estudio. Estos 10 minutos, espero que sean 10 minutos, les voy a resumir o tratar de resumir cuál es la metodología para evaluar el impacto en la salud, que, como les decía, pues tiene varios pasos. Y bueno, primero comentarles que esta metodología se llama así, Evaluación de Impactos en la Salud. De hecho, existe una guía que está editada por el INEC,
Y de hecho, como pueden ver, es una guía para evaluar los impactos en la salud por la instrumentación de medidas de control de la contaminación atmosférica. Esta metodología pues es una combinación de procedimientos, métodos, herramientas con las cuales se evalúa una política y sus potenciales efectos en la salud de la población. Está avalada por la OMS y es un instrumento tanto científico como político que debería tomarse en todas las intervenciones, sobre todo cuando hay un impacto en la salud pública. El objetivo del estudio pues es justamente cuantificar el impacto de la salud, tanto positivo o negativo, o tanto positivos o negativos, de intervenciones específicas. Y la metodología comprende 4 etapas. Bueno, le das el clic para que... Las 4 etapas son, primero, la selección del contaminante que se va a estudiar y los efectos. La segunda etapa es la selección de las funciones exposición-respuesta, que es lo que les decía, nos relaciona el cambio en las concentraciones de exposición con el cambio en el efecto que estamos estudiando. También el tercer etapa es la evaluación de la exposición, que en muchos de estos estudios necesitamos usar otras herramientas como modelos de calidad del aire, como modelos de emisiones, para poder pasar de, les decía, de un cambio en las emisiones a un cambio en las concentraciones o en la exposición, y eso relacionarlo con la población que está siendo afectada. Y la caracterización del impacto, que es la integración de la información que se obtiene en los pasos anteriores. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, regularmente en este tipo de estudios o recientemente lo que más se estudia son a las PM2.5. Y al ozono, las PM2.5, porque como pueden ver en esta fotografía, las PM2.5 son tan pequeñas que vean, están más o menos en la dimensión de una bacteria y un poco más pequeñas que de hecho de un glóbulo rojo. Entonces, ahí es como para darnos cuenta de que estas partículas las respiramos y van directo a nuestros alvéolos pulmonares, y muchas de ellas, sobre todo las ultrafinas, se traslocan hacia nuestro torrente sanguíneo y pueden desencadenar ahí una serie de reacciones que al final como desenlace podemos cuantificar como efectos agudos, que son efectos de unos días, de unas horas a unos días, como incrementos en enfermedades respiratorias, incrementos de exacerbación de asma, síntomas respiratorios, admisiones hospitalarias, ausentismo escolar y laboral, y como exposición crónica, esto es cuando nos exponemos en más de un año o toda la vida, tenemos aumentos, o se han relacionado con aumentos en mortalidad por causas de enfermedades cardiopulmonares, cardiovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Les decía de los efectos reproductivos de bebés bajos, de bebés con peso bajo al nacer y diabetes. Entonces, hay ya una amplia evidencia de todos estos efectos, y es por ello que regularmente se utilizan este contaminante y sobre todo la exposición crónica. Bueno, dependiendo del tipo de exposición que tenemos, regularmente se hace para exposición crónica. En el segundo paso, pues es la selección de las funciones de exposición-respuesta. Una vez que se elige que vamos a estudiar el efecto de las PM2.5 y la mortalidad por, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, por enfermedades cardiopulmonares, por enfermedades cardiovasculares, por mortalidad por cáncer de pulmón, etcétera, se hacen revisiones bibliográficas de la evidencia científica y se seleccionan aquellos estudios que tienen una jerarquía mayor en términos de causalidad. No voy a entrar muy en detalle, pero bueno, hay toda también una metodología para seleccionar los mejores estudios y que sean
los más representativos para nuestro estudio. Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda, lo que quiero representar es cómo estas funciones, exposición-respuesta, nos relacionan los cambios en las concentraciones. Abajo pueden ver, por ejemplo, de 12 a 14, que sería un cambio de 2 microgramos sobre metro cúbico de partículas. ¿Eso qué representa en términos de riesgos relativos, que son los valores que se obtienen de los estudios epidemiológicos, y que a partir de esa información podemos saber cuál sería el incremento o el cambio, el efecto en la salud, que en este caso sería mortalidad. Esto se puede hacer también para morbilidad, es decir, para efectos en enfermedades, por ejemplo, visitas a hospitales, por ejemplo, visitas a salas de, a salas de hospitales, a egresos hospitalarios. Hay otro tipo de indicadores que se utilizan para, en el caso de enfermedades, pero bueno, aquí vamos a estar hablando mucho de mortalidad, porque regularmente la mortalidad nos arroja los mayores beneficios en términos económicos. La evaluación de la exposición es saber cuál es la concentración a la que está expuesta la población, evidentemente antes de la intervención y después de la intervención. Se pueden utilizar, por ejemplo, en primera instancia, redes de monitoreo. Las redes de monitoreo, pues, son las que registran las concentraciones ambientales de contaminantes, y si por alguna razón alguna estación está captando ese cambio en las concentraciones por la intervención que estemos estudiando, pues podemos ver ese cambio directamente en las concentraciones. Sin embargo, a veces no es tan fácil, y por ejemplo, en el caso específico de fuentes vehiculares o de vehículos, regularmente lo que se hace es echar mano de herramientas de modelos de emisiones vehiculares. Estos permiten, a través de una serie de insumos que tenemos que darle a estos modelos, nos dan las emisiones, o nos proporcionan como resultado las emisiones de cierta flota vehicular que nosotros queremos modelar, ¿no? Entonces, ya que tenemos, por ejemplo, las emisiones específicas de una flota vehicular, en el caso, por ejemplo, de mi macroperiférico, que vamos a hablar de los camiones de pasajeros, pues nos centramos en esa flota vehicular, y entonces estimamos específicamente las emisiones antes y después de esta flota vehicular, ¿no? Antes de la intervención, de la intervención y después de la intervención. Ya que tenemos estas emisiones de estas fuentes específicas, que incluso también puede ser industria o otro tipo de fuentes importantes, lo que se hace regularmente, lo que se recomienda, es usar modelos de calidad del aire, modelos de dispersión, modelos de fotoquímicos, e incluso se han usado algunos métodos simplificados que se llaman intake fraction, que también voy a hablar un poquito más adelante de pero aquí lo importante es decir que los modelos de calidad del aire son los que nos permiten hacer ese cambio entre emisiones y concentraciones. Emisiones no son concentraciones, y lo que tenemos, emisiones son el volumen de contaminantes, perdón, la masa de contaminantes que se emite al año o en cierto tiempo, y las concentraciones son justamente los microgramos por metro cúbico que estamos respirando ese contaminante. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en que no es lo mismo emisiones que concentraciones, y tenemos que hacer este paso siempre. Regularmente los modelos de calidad del aire son complejos y necesitan información meteorológica, necesitan información de emisiones, como les decía, que provienen de estos modelos de emisiones. Y bueno, lo que hacen es reproducir la dinámica atmosférica para poder determinar cuáles serían las concentraciones espaciales en el área de estudio. Bueno, una de las herramientas importantes que de hecho ustedes tienen acceso, todos los municipios y las instituciones ambientales del estado,
pues es el inventario integrado que se generó en conjunto con IMEPLAN y WRI, que es el inventario de contaminantes criterio y de gases de efecto invernadero de 2018, en donde se incluyeron todas estas fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área, y que es depositario IMEPLAN actualmente esta información, e inclusive hay un visualizador de la información. Y bueno, pues esta es también una herramienta muy importante que ustedes ya tienen y que se tiene que generar para poder hacer este tipo de evaluaciones de impacto. Y bueno, continuando con la metodología, la última etapa es la caracterización propiamente de los impactos. Entonces, una vez que nosotros tenemos cuál es el cambio en las concentraciones por las medidas o por la intervención, lo que hacemos es introducir en esta ecuación, en donde usamos ese cambio, usamos los valores de riesgo relativo que es representado por esta beta, que vienen de los estudios epidemiológicos. Utilizamos la incidencia de ese efecto que estamos estudiando, la incidencia basal, o sea, qué está ocurriendo de manera basal con ese efecto, y la población que es la del estudio epidemiológico. Y lo que hacemos es ver, bueno, con este cambio en las concentraciones, cuál va a ser el cambio en nuestro efecto, que regularmente, si es un cambio positivo, es decir, si tenemos más concentraciones, si tenemos menos concentraciones por la medida, pues entonces vamos a poder evitar o reducir la mortalidad o la morbilidad en cierta magnitud. Entonces, esto lo podemos llevar a un ámbito de cuantificable y además de manera no solo de manera podemos darles números, ¿no? A lo que está, no solo decir, va a haber beneficios ambientales de una manera cualitativa, sino que de una manera cuantitativa podemos ya dar valores. Y bueno, esta gráfica que presento aquí, pues utiliza o ha utilizado esta metodología que les platiqué. Evidentemente, cada proceso es diferente dependiendo de las herramientas, dependiendo del contexto, pero este es el resultado de este estudio que les decía de la carga global de enfermedad, en donde podemos ver la tendencia de mortalidad prematura atribuible a la contaminación del aire desde 1990 hasta 2019 en el estado de Jalisco. Y nada más solo enfatizar que este tipo de estimaciones utiliza pues estas etapas metodológicas de la estimación de impactos en la salud. Seguimos con Sandra. Bueno, para iniciar el caso de estudio en el barrio San Felipe, aquí en Bogotá, quiero iniciar contándoles que nuestra guía técnica e indicadores de impacto en calidad del aire tiene muchos tipos de intervenciones, pues son 9, pero de esos 9 segmentos, de esos grandes segmentos, salen aproximadamente 34 intervenciones donde esta guía podría aplicar. Así como lo desarrollamos en Bogotá, mediante un urbanismo táctico, posiblemente en otra ciudad o aquí mismo en Bogotá, podemos aplicar esta guía, por ejemplo, en movilidad activa, en transporte masivo, en zonas de baja emisión, dentro de nuestros 9 segmentos. Para este caso, en el barrio San Felipe, se desarrolló el urbanismo táctico, y dentro de este urbanismo táctico podemos tener intervenciones como recuperación o ampliación de espacio público para el peatón, la movilidad activa, disminución de la cantidad de carriles por donde circulan o operan los vehículos. Asimismo, dentro de este urbanismo táctico, otro tipo de intervención puede ser la reubicación de zonas de tensión entre actores de espacio público.
como pueden ser comerciantes o vendedores ambulantes. Entonces, la ubicación del proyecto Barrios Vitales en Bogotá, mediante el tipo de intervención urbanismo táctico, se desarrolló en la zona nororiental de la ciudad. Los puntos rojos que ustedes ven en las diapositivas, en la diapositiva, son las 20 estaciones de monitoreo de calidad del aire en Bogotá, donde Bogotá evalúa de manera en tiempo real las concentraciones que hay en la atmósfera de los contaminantes criterio que nos hablaba Tania. Entonces, aquí se recopila la información de calidad del aire en Bogotá para la toma de decisiones. Inicialmente eran 12, pero después hubo una inversión altísima por parte del Consejo de Bogotá y se pudieron ampliar a una red muy robusta, una red muy densa, y a nivel Latinoamérica es una de las principales ciudades donde se monitorea Black Carbon como red. Tenemos, pues en Bogotá hay 6 puntos donde se monitorea Black Carbon, en línea con lo que mencionábamos anteriormente con mi compañera, que era esa relación que hay entre calidad del aire y cambio climático. Entonces Bogotá es pionera en ese sentido. A nivel Colombia ya Medellín avanzó un poco. Entonces, a partir de esas estaciones se ubica un barrio con una connotación importante. Entonces ahí está el barrio San Felipe. En ese barrio fue la intervención y les voy a mostrar cómo se evaluaron los indicadores de calidad del aire, cuál fue el resultado y si fue positivo o negativo, posiblemente las dos, al final de mi presentación. En Bogotá, por plan de desarrollo de la alcaldía, se fijaron unos sectores para destinarlos a ser un barrio vital, ¿sí? Entonces, ¿qué era un barrio vital? Un barrio vital es el proyecto de la Secretaría de Movilidad que buscaba beneficiar principalmente a los peatones, ¿sí? Lo que querían ellos era redistribuir el espacio público que anteriormente estaba dedicado a la circulación de vehículos y volverlo urbanismo táctico, de infraestructura. Para ello, pues hay una paleta o una identificación de colores, que son las que ustedes están viendo en la diapositiva. Entonces, a través de la estrategia de barrios vitales se generan nuevas áreas de espacio público que facilitan el encuentro entre vecinos, entre ciudadanos, entre familia, y también entre visitantes del sector, ¿no? Porque pues no solamente en ese barrio solo los que viven, sino como es un barrio que es muy cercano a Transmilenio, que es muy cercano a una zona comercial, existen muchos visitantes. Entonces ese encuentro entre esos 3 grandes actores, los vecinos, los que vivían, los visitantes del sector, permitía desarrollar la estrategia de barrios vitales. Entonces, barrios vitales permite mejorar la seguridad vial y las condiciones ambientales de la zona. Dentro de las condiciones ambientales de la zona, WRI propone medir indicadores de calidad del aire en este barrio, ¿sí? También, no solamente condiciones ambientales de la zona, sino también propone otros medios de transporte, puede comprometerse con mejorar la dinámica de carga y descargue para el transporte de carga, también dinamizar el sector comercial, cultural, de servicios. Entonces esto tiene una connotación muy importante para el desarrollo de Bogotá y estos sectores donde lamentablemente recae cada vez en disminuir la calidad de vida de las personas. Entonces, estas son fotografías del barrio Vital San Felipe en Bogotá. Entonces las zonas peatonales se identificaron con colores naranja, amarillo y verde. Las zonas, por ejemplo, de carga y descarga se identificaban con color naranja, ¿sí? También en Bogotá hasta ahora iniciamos con el cobro de estacionamiento en vía, entonces parece color blanco y se coloca la P en el piso, y ya ahorita con la entrada en el decreto en vigencia de cobro y parqueo en vía, pues ya los funcionarios de Secretaría de Movilidad pueden empezar a cobrar las tarifas que han destinado para este uso. Y también tenemos una zona con círculos azules que es flexible. Entonces es flexible para alguna connotación que se requiere realizar en este barrio. Estas son las acciones realizadas en el barrio San Felipe principalmente.
nuestros indicadores del proyecto de Barrios Vitales San Felipe fueron 3. Se comenzaron a elaborar en conjunto con la Secretaría de Ambiente, con Movilidad, WRI, NACTO también, otra cooperación, donde se plantearon 3 objetivos. A partir de los 3 objetivos se plantearon los indicadores basados en la metodología que anteriormente les expliqué, y se empezaron a considerar algunos efectos, ¿no? Que eso es como lo más importante, como esa hipótesis la que uno debe preguntarse antes de iniciar el proyecto. Entonces, para el indicador de emisiones contaminantes en el aire, el efecto esperado podría ser menor cantidad de emisiones contaminantes criterio, especialmente y asociada a las fuentes móviles, porque en ese sector no se encontraron fuentes fijas, la vía estaba en correctas condiciones, entonces las emisiones en ese barrio fueron específicamente por fuentes móviles. Para nuestro indicador número 2, que es el nivel de exposición personal a contaminantes del aire, el efecto esperado podría ser menor exposición de la población a contaminantes en el aire, ¿no? A partir de esta información se podría estimar los impactos en la salud de la población. Y el tercer indicador, que hace relación al objetivo de mejorar la calidad del aire en la ciudad de Bogotá, hace relación a indicadores concentración atmosférica de contaminantes criterio. Impacto en la calidad de vida de la ciudad. El efecto esperado puede ser la menor concentración atmosférica de contaminantes criterio, pero este trae un co-beneficio adicional y es mejorar las concentraciones de Bogotá y cumplir con el estándar normativo que tenemos por resolución aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 2 indicadores que son el 1 y el 2, escala barrio, y hay un indicador que es a escala ciudad. Entonces trae sus beneficios en el contorno de la ciudad. Si bien es cierto, puede traer beneficios el desarrollo de estos proyectos en el interior del barrio, puede tener impacto de la manera circunstancial, o sea, en la periferia del barrio pueden tener también impactos, ¿no? No solamente positivos, sino también impactos negativos, porque para dónde se fueron los vehículos o las personas que antiguamente participaban de algún tipo de venta ambulante donde utilizaban carbón vegetal, pues pudieron desplazarse y llevar esta contaminación a otra ciudad. Entonces, esos aspectos son muy importantes y esta guía nos ha servido muchísimo para hacernos todo ese tipo de preguntas y ante todo poder llegar a un análisis y a una discusión importante con el gobierno de Bogotá, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Movilidad. Entonces, basados en esos 3 indicadores, yo les vamos a presentar cómo fue la evaluación de cada uno de ellos, ¿sí? Espero en los próximos 5, 8 minutos poderles presentar el resultado. Para el indicador número 1, el de emisión de contaminantes por fuentes móviles, ustedes ven allí el polígono de intervención, la imagen satelital, donde se presentaron, donde se presentó la estrategia, pero además para evaluar ese indicador de emisiones en ese polígono por fuentes móviles, yo requerimos 4 cosas. Dentro de esas fue los aforos vehiculares, es decir, para los que no conocen, este concepto es ubicarse, allí está en ese punto de intersección entre amarillo y rojo, ubicarse en esquinas estratégicas y contar los vehículos de acceso y desvío, ¿sí? Entonces ingresaron por la flecha amarillas, entonces contaron los que ingresaron por la flecha amarilla y siguieron a mano derecha, y otros que siguieron derecho, y la flecha roja, los que ingresaron por esa vía, siguieron derecho o cogieron hacia la izquierda. Entonces, esos sectores fueron los que se utilizaron para poder cuantificar las emisiones vehiculares de ese polígono. ¿Qué también necesitamos? También necesitamos la longitud de los tramos viales recorridos, pues es un dato muy sencillo que se puede sacar muy fácilmente. El diaforo, sí les comento, eso sí implica costos. La Secretaría de Movilidad debe asumir unos costos de ubicar las personas en 3 escenarios, ¿no? Un sábado,
porque aquí en Bogotá el sábado es el día donde salen todos los carros de la ciudad, más de 2 millones de vehículos salen a circular por Bogotá y adicional los que ingresan de otras periferias. Tenemos también que contar con personal que haga los sábados, los domingos y los días entre semana. Entonces sí es un recurso importante que los gobiernos tienen que tener en cuenta. Ellos hacen aforos, pero no los hacen en ese punto. Anualmente se hacen aforos, pero en ese punto no. Entonces sí tocó destinar un recurso para hacer esos aforos. La longitud de los tramos viales, tercero, porcentaje de participación de cada subcategoría vehicular, es decir, tenemos una subcategoría vehicular, camiones, camperos, vehículos particulares, taxis, esas son las categorías vehiculares que hay que contar en esos aforos. Y también como cuarto punto tenemos que tener los factores de emisión contaminantes ponderados por categoría, ¿no? Entonces, con lo que requerimos para hacer la evaluación de este indicador, utilizamos la metodología de evaluación de indicador que está en la guía. En la guía propone porcentaje de reducción de emisiones. ¿Cómo la aplicamos? Entonces, en el sentido de ubicamos la cantidad determinamos la cantidad en toneladas año por cada contaminante, para monóxido de carbono, para los VOCs, para los contaminantes criterio en Bogotá y los que se encuentran con factores de emisión. Determinamos esa línea base, que por ejemplo para monóxido de carbono fueron 36.81 toneladas. La reducción post-intervención se pudo determinar con un modelo de tráfico que podría reducir el 8% de las categorías vehiculares teniendo en cuenta la reorganización del tráfico vehicular. Entonces, estaríamos hablando de un 8% de reducción de emisiones por emisión para los contaminantes, criterio. Esa sería como el resultado que tenemos de nuestro primer indicador. Para nuestro segundo indicador, siguiente diapositiva, es el de exposición a contaminantes del aire en el barrio Vital San Felipe. Entonces ahí en la flecha roja ustedes observan es un parque. Allí se utilizó el sensor de los que nos hablaba nuestra compañera Tania, un sensor de bajo costo, para medir la exposición. Este sensor tiene la capacidad de medir PM2.5, PM1, PM10. Para nuestro caso de estudio utilizamos PM2.5 por la importancia que hay en salud pública. Se ubicó el sensor allí por parte de la Secretaría de Ambiente, donde recopilaron los datos. Los datos que ustedes ven en verde fueron los que recopiló el sensor. Y los datos que ustedes ven en negro son los datos que se utilizaron correlacionando la estación Ferias, que es la estación más cercana a ese polígono de intersección, haciendo una calibración del modelo que se iba a utilizar para desarrollar esta evaluación de este indicador. Entonces, por ejemplo, en el caso de la evaluación para PM2.5, se encontró que había una reducción cercana al 6.7% con respecto a la evaluación de este indicador. Entonces, para el mes de octubre, ustedes ven ahí, se evidencia esta reducción de este porcentaje que les menciono, teniendo en cuenta el contaminante PM2.5. Este contaminante PM2.5 es a una altura de exposición respirable, no es de una estación de monitoreo, que aquí en Bogotá se pueden llegar a ubicar entre 2 a 4 metros de altura, ¿no? Entonces, esta reducción es atribuida a la reorganización del tráfico vehicular derivada de la intervención mediante el urbanismo táctico que se desarrolló en San Felipe, y es el primer mes del año en que se presenta la reducción de este tipo de contaminantes. Y nuestro indicador número 3, ya finalizo con esta diapositiva, es concentración atmosférica de contaminantes, es decir, cuánta contaminación hay en la atmósfera. Entonces, metodología de evaluación, la que está presente en nuestra guía, evaluación contaminante evaluado sobre la línea base. Nuestra aplicación metodológica correspondió entonces a la línea base que teníamos 16 microgramos metro cúbico, por ejemplo, en el
un PM2.5. Y post-intervención para octubre 2022 tenemos 14 microgramos metro cúbico. Haciendo la aplicación metodológica que les comenté, la evaluación nos resulta que podemos tener una evidencia de reducción respecto a la línea base de 12.5% en concentración atmosférica, pero si ustedes se dan cuenta, la línea naranja muestra la línea base, la línea azul muestra post-intervención. Si ustedes lo miran detalladamente, se darán cuenta que no en todos los meses hubo una reducción, ¿no? Entonces ahí es donde estamos haciendo análisis con la Secretaría de Ambiente, y es que el 2022 hubo de manera inicial un cambio. A comienzos de este año hubo un cambio en el pico y placa de Bogotá. Entonces ya no pasó a ser franja, sino pasó a ser todo el día, donde si las personas, la ciudad tiene los recursos, pues compra otro vehículo. Por lo tanto, pues el aumento en la flota vehicular en Bogotá, pues vino con ese aumento. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿debemos hacer la comparación de la línea base con respecto a otros años? Nos vamos a 2019 y esperamos que termine 2022 y continuamos con 2023. Entonces, la invitación es para que siempre que evaluemos indicadores de calidad del aire tengamos en cuenta la meteorología de la zona. También porque Bogotá este año ha mostrado fenómeno de la Niña, donde las lluvias, los índices de precipitación han aumentado. Al aumentar los índices de precipitación, los patrones del viento han cambiado, y estas concentraciones pueden llegar también a tener un comportamiento atípico. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, utilizamos el 2023 para otro proyecto, para otro análisis posterior. Entonces, con esto termino mi presentación para dar paso al caso de estudio de Jalisco con nuestra compañera Tania. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta al final de la presentación, si no, pues con mucho gusto posterior podemos aclarar cualquier tipo de duda. Muchas gracias. Bueno, con el tiempo que tenemos, voy a tratar de ser muy concisa. De hecho, también así está planteado, porque ya les expliqué mucho de la metodología que usamos, ya les expliqué el contexto. Entonces, bueno, como saben, en el caso de mi macroperiférico, bueno, pues es un estudio que tuvo el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, de reducir los tiempos de viaje, y esto a través de la implementación de carriles laterales y bueno, de otra infraestructura urbana. Y sobre todo hacer este ordenamiento del tránsito, esto que le llaman de largo itinerario, y que es interurbano y del urbano. Entonces, las mejoras esperadas es, bueno, pues la construcción de 41.5 kilómetros de longitud de concreto hidráulico de las vialidades, construcción de nuevas laterales con banquetas, cruceros seguros, reforestación, construcción de ciclovías, y 42 estaciones totalmente accesibles de paraderos de bus para el autobús confinado. Entonces, pues como ven, el objetivo del proyecto fue reducir los tiempos de viaje, y hay todo un análisis de cuáles son los beneficios en términos económicos, en términos sociales de ese objetivo. Pero en este caso, adicionalmente, WRI lo que presenta o que vamos a presentar es un ejercicio que hicimos hipotético, en el que usamos información de la flota vehicular de estos autobuses, o de los autobuses más bien, que circulan en la vía de mi macroperiférico, para hacer este escenario en el que cuáles serían los beneficios si estos vehículos todos tuvieran tecnología Euro 5, que es una de las mejores tecnologías en términos de reducción de emisiones. No es la Euro 6, pero bueno, es la Euro 5. La Euro 5 es mejor, pero bueno, en este caso fue un escenario conservador. Para eso nos planteamos dos indicadores. Uno era estimar las toneladas de emisiones reducidas, específicamente de PM2.5, aunque se estimaron para todos los demás contaminantes relacionados con las emisiones de vehículos.
que no se van a presentar, pero que en este caso son las PM2.5, porque de ahí partimos para hacer una evaluación, una primera evaluación del número de casos de mortalidad prematura por esta reducción en las emisiones de PM2.5 por el cambio de camiones a Euro 5 de la flota que circula en mi macroperiférico. La siguiente, por favor. Bueno, utilizamos una herramienta que se llama CEME, que es un modelo que se desarrolló para 3GI y que, bueno, a solicitud expresa, nosotros utilizamos esta herramienta en donde lo que se incluye es la evaluación de la mortalidad por cáncer de pulmón y por enfermedades cardiovasculares, y también tiene indicadores de pérdida de productividad, que son los días de trabajo perdidos y los días de actividad restrictiva menor, que son los días en los que, por ejemplo, nos retiramos de nuestras labores porque nos sentimos mal, porque tenemos gripa, y entonces trabajamos parcialmente. A eso se le denomina estos MRATs, que son en inglés. Y bueno, pues estas son las funciones que trae esta herramienta. La siguiente, que también ya expliqué para qué sirven. Y en esta fase de la evaluación de la exposición, pues lo que necesitábamos primero, como he comentado, es saber cuál era el cambio en las emisiones en el escenario base y en el escenario de control. El escenario de base lo utilizamos del inventario integrado, que ya les mencioné, que tiene IMEPLAN actualmente para 2018. Y entonces se identificaron y extrajeron los datos específicamente de esa flota vehicular para después utilizar el modelo MUPS para simular escenario de control, que era tener toda esta flota con tecnología Euro 5. Entonces, los resultados del modelo MUPS son estos. Tenemos que para la línea base, las emisiones de PM2.5 fueron de 16.8 toneladas al año, y si cambiáramos toda la flota a Euro 5, tendríamos una emisión de 0.17 en el escenario de control. Lo que resulta de la resta es el cambio en las emisiones, que son las 16.63 toneladas del año, que estaríamos quitando de la atmósfera si sucediera este cambio tecnológico. Y bueno, esta herramienta que les comento, que se llama CEME, utiliza esta simplificación del intake fraction. No hay per se incluido un modelo de calidad del aire, pero vienen estos valores que son la fracción de inhalación, que son lo que relaciona cuál es la masa que nosotros respiramos respecto a las emisiones. Y esto se obtiene a través de modelaciones en las ciudades, a través de emisiones. Entonces, bueno, pues es una simplificación de utilizar un modelo, pero está basado en modelación fotoquímica y en mediciones. Entonces, a través de estas fracciones de inhalación, nosotros convertimos de estas emisiones evitadas a concentraciones evitadas. Y con la metodología que ya les platiqué, los resultados en los impactos de mortalidad, que además esta herramienta tiene la posibilidad de proyectar los beneficios a 2030, es decir, de 2022 a 2030, se encontró que se podrían evitar en este periodo 27 muertes por enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, ya haciendo la suma, en el periodo en el que se proyecta los beneficios. Y en el caso de la pérdida de productividad, pues en este periodo podríamos evitar 715 días perdidos de trabajo y 50.514 días de actividad restrictiva menor, que es la que les comentaba. Y bueno, esto todavía se puede traducir a moneda, porque, por ejemplo, la mortalidad la podemos hacer una monetización a través del valor estadístico de la vida y llegar a un valor monetario y decir, pues entonces si nosotros hacemos esta medida, vamos a obtener
de beneficios, la reducción o evitar que tanto número de muertes, pero tenemos un beneficio social de X dinero, ¿no? Que corresponda. Entonces, bueno, pues este es el tipo de ejercicios que se pueden hacer y que le dan un plus a los proyectos, porque no solamente se están atendiendo o están atendiendo a los resultados, que en este caso son la reducción de los viajes, sino que también podríamos tener beneficios en términos de la salud. Y bueno, pues esto, como ustedes saben, también es en términos de información, pues también mucho más atractivo para la población. Y bueno, pues yo creo aquí me quedo para que haya oportunidad de hacer la sesión de reflexión. Gracias, Ceci. Perdón, una pregunta. Ajá. Todo esto fue financiado por el gobierno de Bogotá, ¿verdad? Nosotros somos una organización de cooperación, pero cada gobierno, lo que fue Secretaría de Movilidad y Secretaría de Ambiente, destinaron unos recursos para llevar a cabo el proyecto, para la compra del sensor bajo costo. Y la ventaja que tiene Bogotá es que pues contamos con expertos en calidad del aire, expertos en modelación de tráfico en cada una de las secretarías de Ambiente y Movilidad que permiten poner sus herramientas al servicio de este proyecto. Pero eso en el sentido de calidad del aire, porque para desarrollar el proyecto a nivel de barrio, a nivel de Barrio Vital San Felipe, sí, todo fueron recursos de la Secretaría de Movilidad, porque ellos tuvieron que adquirir toda la gestión de los aforos, toda la gestión para la pintura de las calles y algo muy importante, todo el proceso de socialización antes y posterior al desarrollo del proyecto Barrio Vital en Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sandra, de mi parte, una pregunta respecto a tu presentación. En cuanto a este ejercicio que hicieron en Bogotá, las mediciones a nivel de barrio, me perdí por ahí un poquito. ¿Las hicieron apoyándose de estaciones fijas o fueron algún otro tipo de sensores que pudieran medir la exposición directa de las personas con esta reestructuración de los vehículos que realizaron? Me quedó la duda, no sé si me la puedas aclarar, por favor. En ese caso, para el indicador número 2, exposición a contaminantes, la Secretaría de Ambiente compró un sensor de bajo costo que lo instaló frente a una panadería. En un poste se instaló el sensor de bajo costo y de ahí se tomaron mediciones de PM10, PM2.5 y PM1. Para el caso de Estudio San Felipe, tomamos como evaluación el PM2.5. Esa para el indicador de nivel de exposición que tiene la ciudad, los habitantes del barrio. Y para el indicador número 3, que es el indicador que hace la siguiente diapositiva, el indicador 3, ese sí se utilizaron las estaciones fijas, que son las 20 estaciones con las que cuenta Bogotá, y lo que se trató de hacer es ubicar la estación más cercana a este polígono de intervención, ¿sí? Alrededor de 8 kilómetros se dispone esta estación fija. Hay otra estación que es ubicada más cerca, es a 5 o 4 kilómetros, pero esta estación no pudo ser utilizada porque esa es una estación de tráfico. Es una estación cuya connotación está midiendo la carrera séptima. Para los que conocen Bogotá, es la carrera séptima que está al oriente y que comunica al sur con el norte de la ciudad. Entonces, esa no pudo ser utilizada, aunque quedaba más cerca. Para la evaluación de este indicador se utilizó la de las ferias, que queda aproximadamente a 8 kilómetros y cuya altura es entre 2 a 4 metros. Esos fueron los dos dispositivos que se utilizaron para la evaluación de los dos indicadores. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Creo que A ya ti, queda José. mucho más claro. Hola, sí, puede ser más rápido, ¿verdad? Sí, adelante. Tenía la duda ahorita en lo que nos presentaban de los resultados, que me parece interesante la metodología con el tema de mi macro. No sé bien cómo hayan generado, digo, igual si me pueden comentar en esta parte de la metodología, si usaron entonces
datos de los autobuses de transporte público que circulaban en periférico en determinado momento que hicieron el análisis, o usaron la base de datos de Secretaría de Transporte de años anteriores. No sé ahí cuál sería la línea base que estén considerando. Y por otro lado, tampoco, bueno, no sé si se hayan basado también como en la suposición de que estas rutas de transporte que circulan en periférico fueran Euro 5 en algún momento nada más, ¿no? O sea, como algo que proyectaran que podría ser así para hacer un comparativo sin tener una línea base, porque a nosotros también la verdad nos ha costado un poquito de trabajo como ubicar las tecnologías de algunos de los vehículos de transporte, sobre todo pensando en una línea base, porque al ser también como un servicio que está dado por privados, desconocíamos, y creo que también en algún momento también la Secretaría de Transporte, cuál era la tecnología de todos esos vehículos, porque no estaba como en una base unificada. Y por otro lado, no sé si tienen entonces ustedes acceso a la tecnología de los vehículos de Mi Macro actualmente, porque sé que han ingresado como en diferentes etapas vehículos con diferente tecnología. Entonces, digo, iría un poquito más por ahí la duda de cómo construyeron el indicador o qué información estuvieron consultando. Nosotros también como en su momento se había pensado tener una especie como de línea base de emisiones como antes de que estuviera el macro y luego después, pero ya no hubo posibilidad ni recursos, se vino este tema de la pandemia que fue cuando se construyó el macro periférico. Entonces, habíamos pensado más bien como tal vez en un estudio de exposición donde pudiéramos a través de equipos de exposición personal ubicar qué tanta diferencia había en la exposición de la gente cuando caminaba ahora en estas zonas con el macro, que ya tienen paradas más restringidas, tiene un carril único, entonces pudiera haber menos exposición contra otras avenidas de la ciudad donde tenemos vehículos más antiguos o más paradas, más tráfico. Entonces, eso hemos pensado en su momento hacer como comparativo, ya que no contábamos con una línea base, ¿no? Pero bueno, mi pregunta estaría más enfocada como en esta parte de los datos que utilizaban para esas comparaciones. Gracias. Sí, gracias, Stephanie. Para este ejercicio, y vuelvo a recalcar, es un ejercicio hipotético, sí se hicieron varias consideraciones y varias suposiciones. Nosotros partimos de la información que obtuvimos de la dirección, ahorita no recuerdo no recuerdo el nombre completo de la dirección que nos dio la información, pero es la que concentra toda la información de todos los organismos de gobierno de Jalisco. Entonces, a partir de los datos que nos dieron del número de vehículos que circulaban y nos dieron algunas características, efectivamente no nos dieron el tipo de tecnología, se hicieron algunas suposiciones con respecto a las tecnologías, también partiendo de lo que se había supuesto en el MUPS cuando se generó el inventario 2018. Entonces, de hecho, pues ya ves que para correr el MUPS se necesitan varios datos como la tecnología, como el recorrido que hacen estos vehículos, que por ahí lo que nos dieron fueron recorridos, si mal no recuerdo, del mes de febrero, estos se extrapolaron y bueno, pues hicieron algunas consideraciones respecto a lo que ya se tenía dentro del inventario de 2018 y algunas consideraciones de las tecnologías que, bueno, pues de hecho vienen como parte del MUPS en los catálogos, de qué tecnologías y la distribución tecnológica de los vehículos pudiera haber sido. No hay una certeza porque, pues te decía, es un ejercicio que en realidad lo que nosotros queríamos mostrar era pues todo el tren de análisis que se tienen que hacer, toda la información que se tiene que recabar, todas las herramientas que se tienen que usar,
más que pues algo que sea muy cercano a la realidad. En realidad lo que nosotros queríamos resaltar en este ejercicio es toda la metodología y todas las herramientas y todos los pasos que se tienen que hacer. Entonces, regresando a tu pregunta, sí se hicieron consideraciones respecto a la tecnología de los vehículos y a una distribución que se encontró en una informe del ITDP, en donde también viene ahí información sobre algunas de las tecnologías que se utilizaban en realidad desde hace tiempo, y con eso fue que se hicieron algunas suposiciones, ¿no? No sé si contesté, Stephanie. Sí, muchas gracias. Creo que un reto bien grande que tenemos, digo, y tanto a veces para ustedes también como expertos, como nosotros también en el área de construir indicadores, es esta parte de la información, ¿no? Sí, sí, Correcto. es difícil. Gracias, Tania. De nada. Yo nada más agregaría lo que ya explicó Tania, que lo que queríamos hacer era un ejercicio demostrativo, sabiendo que pues primero el tiempo se estaba acabando y que queríamos probar la batería y hacer un ejemplo de qué pasaría si hacemos esta comparación con una línea base y un escenario que podría haber sido, como en este caso, el ideal. Lo que sí quisiéramos comentar es que hemos tenido conversaciones con la Secretaría de Movilidad y están muy interesados en participar en estos ejercicios y hacer escenarios, a lo mejor escenarios que ellos también puedan ocupar. Lo que hemos encontrado es que muchos de estos indicadores, en efecto, la información es un reto, pero creo que el ejemplo de Bogotá, y esperamos que también sea el ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara, es que cuando colaboramos todas las áreas interesadas, podemos ver por qué se requiere cierta información, en dónde cuando no tenemos esa información podemos hacer algunas aproximaciones proxies y entonces tener unas mejores estimaciones. Definitivamente hacer un estudio de exposición personal como el que incluso se hizo en varias líneas de BRT de la Ciudad de México, antes y después, pues también nos da una idea de cuáles son los beneficios en términos de reducción de la exposición personal a los pasajeros. Es otra idea. No obstante, a veces esta información no llega a los tomadores de decisiones, como puede ayudar a que realmente se implemente o se haga un cambio de tecnología o cualquier intervención sea acelerada. Entonces, lo que queríamos era mostrar que también se puede puede aplicar esta metodología, como mencionó Tania, que incluso se pueden cuantificar los beneficios en salud de la población, aún en estos casos hipotéticos, en donde toda la tecnología se cambia a la última tecnología. Estas transiciones intermedias van a tener beneficios y es importante cuantificarlos. Como mostró Tania también en el ejercicio que hicieron en la Ciudad de México, que se hizo en la Ciudad de México, parece que el gasto en una nueva tecnología o en mejorar algunos de estos procesos de transporte es muy costoso, pero realmente es más costoso no hacerlo por los impactos en salud que generalmente no se cuantifican. Entonces, de nuevo, son herramientas que pues lo que queremos es que ustedes las consideren y que pues tratemos de tener cada vez más estas interacciones, estos diálogos con diferentes áreas, no solamente las de medio ambiente, las de movilidad, los que implementan, los que planean, y entonces podamos tomar pues mejores decisiones y tener mejores proyectos integrados. Gracias. Hola, sí, ¿qué tal? Pues justamente, nada más reiterar también la relevancia del tema, pensando que justo desde las actividades que tenemos dentro de la gerencia técnica de sustentabilidad y cambio climático y en todo este tema que conlleva un proceso de transversalización, tanto para y recordar también de los esfuerzos que se hicieron para analizar los impactos en cuanto a calidad del aire a nivel de estrategia del plan de acción climático. Al igual creo yo en la necesidad de que entre más lo aterricemos justamente con los implementadores y aquellos que están reportando el avance de las acciones, inclusive con los que planifican las acciones, el contar con estos datos pues va a ayudar tanto
a darle un monitoreo, una evaluación y un seguimiento de manera transparente como algo importante para la gerencia de cooperación internacional y algo que se hace en IMEPLAN para la búsqueda de financiamiento, ¿no? Recordar es un requisito indispensable que los proyectos que están en un proceso de búsqueda de financiamiento pues tengan ya muy claramente planificado estos indicadores tanto de impacto ambiental en cuanto a calidad del aire, específicamente también, justo para ser acreedores a financiamiento. Entonces, pues no restemos importancia, sino más bien tratemos cada quien desde nuestras trincheras de integrar este tema, ver qué acciones tenemos ya en proceso de planificación y en implementación, que podamos en una etapa posterior apoyarnos también del expertise técnico de WRI, justamente para complementar toda esta información que sin duda pues abona a los objetivos que tenemos, ¿no? Ese era mi comentario. Adelante. Pues de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Tania, Sandra también y Ceci por la preparación del taller. Yo les invitaría a que por favor, si tienen comentarios, dudas, quisiéramos que este sea un diálogo continuo, entonces por favor hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. De verdad, este tema de indicadores, como ya lo dijo José, no solamente es para pues este tema de rendición de cuentas, pero también para buscar financiamiento y hacer que estas ideas de implementación de proyectos realmente se hagan una realidad. Ahora sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien, buena tarde. Igualmente, Saludos a buena todas y tarde. todos.